Antes de comenzar, les quería notificar, no sé si ya se dieron cuenta o no, pero Junior está aquí, está sirviendo en el Ministerio de Niños. Obviamente, él perdió a su padre hace unos días, entonces si tienen la oportunidad de animarlo a él y a Loreli, qué buena oportunidad de poder abrazarlo físicamente y seguir animándolo. Amén. Amén. También queremos felicitar a los nuevos abuelos. A Ricardo y a Karina, ¿no? Qué alegría, qué bendición. Roberto. Es que Roberto se niega todavía a aceptar ese título, entonces por eso ahí me oró para distraerme. Pero bueno, felicidades. También queremos darle la bienvenida a la baby Natalia Pérez, que está aquí con nosotros. Felicitar a Héctor y a Yasmín. Amén. Ayer hubo un torneo de fútbol. Por eso la mitad de los que participaron no están aquí. Pero bueno, ganaron su primer juego en contra Coastal LA gracias al coach Edgar Guardiola, que ya está atrás. Es mejor que Pep Guardiola, hasta pelo tiene. Pero bueno, ganaron su primer juego. En el segundo juego jugaron casi a mediodía, inmediatamente después del primer juego, súper cansados. Y bueno, iban perdiendo y empataron y calificaron como primer lugar en su grupo. Entonces, el próximo sábado juegan la semifinal y si ganan esa semifinal, juegan la final, ¿no? Entonces, ahí están el equipo. Gary Torres tuvo que salir para su trabajo, entonces él tuvo que salir con su compañía. Él es un ingeniero y está en Miami, no pudo participar, entonces practicó todo el año el pobre. Creó un club para que ganaran y luego sorpresa, ¿no? Entonces lamentamos con él esto. No sé si entre todos estos jóvenes notan uno más maduro. Dos maduros. Hay dos maduros. Bueno, los que jugaron. En el segundo juego, no está aquí Adán, pero entonces vamos a aprovechar a hablar de él. No sé, a lo mejor está en Zoom. Entra Adán de cambio en el segundo juego, ¿no? Porque se lastimó a alguien, no entró Adán. Y uno de los defensas del otro equipo, un joven, lo ve que entra, número 27, ¿no? Y dice el joven, flashback from the 60s. Y ahí se le dobló el tobillo, bro. Pero después no dijo nada porque nadie podía pasar a Adán. Barriéndose, gritando. Gaby afuera, gritando más que todos. Pero bueno, y ahí estaba jugando, ¿no? Se empezó el segundo tiempo y todo, pero quiero hacer el contraste, ¿no? De cómo entró Adán, perseguido por jóvenes, y jugó un juego increíble. Pero después, le estoy dando el reporte ESPN aquí. Pero después, hubo una jugada, el balón va en el aire, pisó mal a Adán. Y déjenles demuestro cómo terminó. O sea, ya les imaginan cómo entró, ¿no? Pero déjenles demuestro cómo terminó. Tuvimos un contraste, ¿no? De cómo entró y cómo terminó. Y después empezó a rodar Adán para salirse de la cancha. Pero si se sale,
el juego continúa y necesitamos que se pare el juego para poder hacer un cambio. Entonces él salió, rodó para afuera y todos le dijimos, ¡no! ¡Métete! Entonces rodó otra vez para adentro, paró el juego el árbitro y rodó otra vez para afuera y se quedó ahí. Pero creo que si no fuera sido por él, por su presencia, su liderazgo, no sé si hubieran ganado. También Danny se aventó un partidazo. Pero bueno, aprovechar que no está aquí, nos podemos burlar un poquito del Capitán Furia. Muy bien. Pero bueno, mis respetos por Adán y si pueden ir a apoyar el próximo sábado, ahí están los detalles en el boletín. Muy bien. Amén. Pues ya, ¿no? Acabamos. No, Juan 21. Vamos a abrir la poderosa. Estamos en los últimos días de nuestros estudios del Evangelio de Juan. Ya habíamos leído Juan 21, pero nos enfocamos más en la vida de Pedro. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el contexto de Juan 21. So we've covered John 21 before, but we focus, mainly on Peter. Today we'll kind of focus a little bit on the context there of John 21. All right? So, vamos a leer. Quiero leerlo primero en inglés y después lo leemos en español. Muy bien. It says, after Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee, it happened this way. Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were together, total 7. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, we'll go with you. When they went out and got into the boat. But that night, might want to take note of that, they caught nothing. Night symbolizes unbelief in the Gospel of John. It tells you where they're at, even though this is already post-resurrection. Early in the morning, light represents belief, presence of God, symbolically. Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net to the right side of the boat, and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. The disciple whom Jesus loved, we think that's John, said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped in his outer garment around him because he had taken it off. He jumped into the water. The other disciples followed on the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals. And that was our study previously. Where with the fish on it? Jesus said to them, bring some of the fish with you that you have caught. So Simon Peter climbed back into the boat, dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. None of the disciples dared to ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the 3rd time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. In John chapter 20, Jesus has already appeared to the disciples. Jesus breathes the Holy Spirit on the disciples. And Jesus has been talking all along that he's returning to the Father. And we've talked many times that returning does not mean leaving. Returning means going back to the form of being invisible. God continues to be present, but now no longer physically
in Jesus, now invisibly Holy Spirit. But we can take note here that once Jesus is present but no longer physically visible, they don't know what to do with the presence of the invisible God. And that's a little bit of what we're going to talk about here today. Vamos a leer brevemente. Juan 21. Después de esto, Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago. Sucedió de esta manera. Estaban juntos y nombra a los 7 discípulos y Pedro dice, el versículo 3, me voy a pescar. Y todos decimos, vámonos contigo. Dice el versículo 3, salieron pues de allí y embarcaron por esa noche. La noche en el Evangelio de Juan representa el no creer. Entonces te dice más o menos cómo están espiritualmente. Y obviamente esa noche no pescaron nada. En el versículo 5, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha y pescarán algo. Así lo hicieron y era la cantidad de pescados que ya no podían sacar de la red. Versículo 7, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, probablemente Juan, el autor de este libro. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, dice, se pone la ropa, se avienta al lago, empiezan a jalar los pescados, ¿no? Y nos brincamos al versículo 12. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús, ¿qué? Se acercó. Tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se les aparece por tercera vez? En Juan capítulo 20, el Jesús resucitado ya se le ha aparecido a sus discípulos y les ha entregado el Espíritu Santo. Desde el 14, 15, 16, 17 les viene diciendo que Él va a regresar al Padre. Y de nuevo, regresar no es irse. Regresar es mantenerse presente, pero ahora invisible. ¿Sí me explico? Y les viene diciendo que les va a dar Espíritu Santo. Y en el capítulo 20, en unas semanas lo vamos a estudiar, reciben la presencia de Dios. A Dios, Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Porque aquí se regresan a pescar. No sé si ves el contexto del tono, pero como que están con falta de visión, como que están confundidos. Y una de las preguntas que podemos hacer es, ¿cómo van a vivir los discípulos ahora que Jesús no va a estar con ellos físicamente? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a convivir ahora que Jesús no va a estar con ellos físicamente? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a tener vida? ¿Cómo van a tener fe? ¿Cómo van a tener comunidad? ¿Cómo van a alabar a Dios ahora que Dios va a estar con ellos y continúa con ellos, pero ahora de manera invisible? Entonces, ¿qué pasa? Se regresan a pescar y nos dice que es la noche, representando no creer. Entonces podemos llegar a esta conclusión, que ellos no saben cómo tener una relación con Dios ahora que Dios es invisible. No saben cómo tener
confraternidad entre ellos. No saben cómo crecer, formarse espiritualmente. No saben cómo tener una relación con Dios ahora que ya no está con ellos físicamente, pero está con ellos invisiblemente. Y no saben qué hacer y se regresan. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Hemos trabajado en convertir esta imagen de que Dios vino y se fue y nos dejó. Convertirla a Dios vino. Dios siempre ha estado y Dios está aquí y nos invita a participar. And so it's obvious that they have a really difficult time having a relationship with God now that they don't see God physically present among them. So when we read this, we can say, oh yeah, they're in the boat, but God's not there yet because then he showed up on the shore. No, God was present with them. God was present with them before they had the conversation, when they had the conversation. God was with them when they decided to go back to the night and fishing. They just didn't discern the presence of God. Entonces se regresan a la noche. ¿Por qué? Porque no saben discernir, no saben creer, no saben aceptar que Dios está presente con ellos, pero no físicamente, sino invisible. You know, without an awareness and belief that God is present, living, and active among us, we can fall to relying on some random person to instruct us. And I think this is what happened. They all just followed Peter because they were not discerning that God was still leading and present with them. Le hicieron caso a Pedro. ¿Por qué? Porque todos no discernieron que Dios estaba presente con ellos. Entonces, la voz, la dirección de Pedro fue clara para ellos. Y regresan a la noche a sus costumbres de simplemente pescar. ¿Por qué? Porque a Pedro sí lo ven físicamente. A Pedro sí lo escuchan. A Pedro sí lo conocen. Y ya hemos estudiado la verdad de Pedro, ¿no? Que estaba escondiendo todas estas cosas. Y creo que hay una enseñanza ahí. Cuando no creemos, cuando no discernimos, cuando no aceptamos la verdad, que Dios siempre está presente, es muy fácil caer y seguir a alguien más, seguir a otra voz. También puede ser muy fácil cuando no creemos, cuando no discernimos, cuando no aceptamos que Dios está presente, estamos esperando a que alguien físicamente nos lidere espiritualmente. A que alguien nos diga qué hacer. Sobredependemos en la dirección, la instrucción, la estructura de una iglesia, un programa, un pastor, un líder, otra persona, para ser y tener fe. Creo que estas cosas son buenas, pero no son diseñadas para ser nuestro liderazgo y nuestra formación espiritual, porque Dios está presente. You know, if we're not discerning the presence of God, it is easy to over-depend or wait for someone to challenge you, to direct you, to structure things for you. And then when that becomes over-reliant, you're burdened by that. That's not what you want. But I think the root of it is when we do not believe, we don't discern, and we're not aware that God is present. It's easy to fall or over-depend on someone else to remind you and to tell you
who you are called to be and what to do. And so in a God-centered culture, in a God-centered church, we don't want to over-depend on strategies and things like that. We want to attend the presence of God. It's more difficult. It's more challenging, but it's healthier. I think it's what we all want. I think it's what we all desire. So take note. Don't over-depend on a structure, on a person to tell you, to guide you on what to do, who to be, because God is already present with you. Amen. Ahora, eso no significa no necesitamos a personas, estructura, iglesias. No, sí necesitamos. ¿Por qué? Porque el grupo no reconoce a Jesús hasta que uno de ellos dice, es el Señor. ¿Quién habló primero? ¿El del barco o el de la orilla? ¿Quién habló primero? El de la orilla. Dios siempre inicia. Dios siempre está hablando. Dios siempre está diciendo, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con esa decisión que hiciste? ¿Cómo te va con ese plan? ¿Cómo está con esa idea que tenías de regresar y aquí esta es la solución de todo? ¿Cómo te va? ¿Ya te satisfació? ¿Ya te llenó? ¿No? Intenta al otro lado. El Dios que te da lo que buscabas, pero no a tu manera, a su manera. Pero ¿quién habló primero? Dios. Y después, alguien dijo, ¡es el Señor! Todos vieron, si era, si es, y ahí van. Entonces necesitamos la voz del ser humano. Necesitamos la voz del amigo, quizás del ministro un poco, pero es la segunda voz. La primera voz es Dios. Pero en veces estamos impuestos y pensamos que la primera voz va a ser una persona. Y cuando tú ya estás sintiendo el Dios que te invita a profundizar tu relación con Él, el Dios que te invita a orar un poquito más. El Dios que te dice, sabes que este sábado tienes tiempo, quizás podemos pasar un tiempo, podemos leer, vente a caminar, vamos a orar. El Dios que te dice, sabes que esta persona está en tu mente, deberías de mandarle un mensaje, llamarle. Dios siempre nos está hablando, ¿no? Hey, no te sientas mal por eso. Pero en veces buscamos la segunda voz. Música, radio, podcast, otras. No quiero condenar eso, pero es la segunda voz. ¿Cómo podemos escuchar al que siempre nos habla primero? And so we have to note here that the first one to speak is God. Then the second voice is John, who says, it is the Lord. We need that second voice. It's helpful when someone lets us know, I think that's God. Or gives us some encouragement, perhaps a challenge, a reminder, love. We need that second voice. The challenge is when we have programmed ourselves or we've been formed to think that the first voice, it's the main voice that leads to the second voice, God. No, I think God's always speaking to us. I think God's always speaking to you, inviting you to spend more quality time. Inviting you, hey, let's go for a prayer walk. Hey, why don't you read this? Hey, why don't you share this? You've been thinking about it a lot. And sometimes we reject that first voice, ignore that first voice, and wait, well, if no one tells me, then I'm not going to do it. You see what I'm saying? And so we want to get to a point where we can listen to that first voice. When you're in a bump in your marriage, you already hear God telling you what your role is.
But you can hold on to the second voice. Well, you started it first, so you should be the first one to apologize. And so we prioritize the second voice. But I think God's always at the shore speaking. Did Jesus return physically to shame them? No. No, he actually gave them what they were looking for. Oh, you want fish? I'll give you fish. That says so much about God. There's no shaming. He didn't send a storm. You know, he didn't make a hole in the ark and on the boat and now they're sinking. A ver cómo les va, ¿ah? Ahora sí. No. You want fish? Try the other way. My way. Here's how I think this looks. I think the boat's right here. I think the disciples are facing this way because the camera's right there. Where's the shore? Left or right? Right. Why? Because Jesus is on the shore. I think they were fishing this way. And Jesus says, hey, try the other way. They heard the voice. And now they get to look. It's the Lord. No tengo que traducir eso, ¿no? Por eso lo actué, porque o sea, es de todos los lenguajes, es universal. Me conmueve mucho que Jesús no llega a burlarse de ellos, no llega a hacerlos sentir mal, no llega a retarlos, no llega a enseñarles algo, a ver si aprenden, ahora sí. Ahí les va la tormenta. Les va un tiburón. O sea, ¿qué dice? Oh, buscan pescados, yo se los voy a dar. Ahí están. ¿Cuántas veces te has ido a pescar en la noche? Buscando algo, estamos hablando simbólicamente, buscando algo que no te ayuda. ¿Y cuántas veces en tu error viene Dios a ayudarte? ¿Cuántas veces ha venido Dios en el día, dentro de tu noche, en la orilla, dentro, tú alejándote, diciéndote, trata a mi manera, vente para acá? Por segunda vez se menciona el mar de Galilea. En Juan 6, ¿qué hace Jesús en el mar de Galilea? Camina. Tuvimos una práctica, cómo caminó. Pero me dijo Paco que era como la pantera rosa, entonces no sé. En Juan 6, Jesús camina en el mar y los pasa a un lado de la barca y se mete con él. En Juan 21, Él no camina en el mar, Él no va por ellos, Él los llama a Él. ¿Cuántas veces nos hemos alejado? ¿Cuántas veces nos hemos llevado a otros? Vénganse conmigo a la noche. ¿Y cuántas veces llega Dios en el día por nosotros? ¿Y qué hace? Nos da de comer. Y todos conocen a Jesús como el carpintero. Pues aquí es Jesús el chef. Y hace estos pescados. Y tiene este pan. Y le da a sus discípulos que lo acaban de dejar otra vez. Pero regresa por ellos. Pero tenemos que aprender aquí.
¿Por qué se alejaron después de haberlo visto resucitado? ¿Por qué? Pienso yo que se alejaron porque ellos no creen, no discernan y no aceptan que Dios está presente con ellos, pero ahora de una manera invisible. ¿Por qué cometemos errores y nos alejamos? Porque no creemos, no discernimos y no aceptamos que Dios está presente con nosotros. Yo diría que se nos complica tener una relación con el Dios invisible. Se nos complica aceptar que cada día, que diario, vayamos donde estábamos, sentemos lo que hacemos, Dios está presente. Y en veces actuamos y tomamos decisiones como si no está presente. Porque pensamos que se fue. Y ahí viene Dios a hablarnos. No a condenarnos, a salvarnos. Y alguien más dice, ¡es el Señor! Y ahí vamos de regreso a dar de comer. Y no nos deberíamos de sentir mal por eso. Porque es gracia de Dios. Debemos sentirnos agradecidos, pero sí aprender cómo podemos creer, discernir que Dios es un Dios vivo, presente y activo. Escuchar a Dios como la primera voz. Todos necesitamos la segunda voz, pero es la segunda voz. La segunda voz nunca puede ser la primera voz. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? ¿Qué te viene diciendo Dios los últimos meses? ¿Cómo te está invitando Dios? ¿En qué noche o estás en una noche? El Dios que te invita al día. Trátalo de la manera de Dios y deja que Él te sirva y te ayude. And so let's close with that. Let's grow to discern God as the first voice and not over depend on someone. You know, if you've grown up in the church, there's been some great blessings, but one, I think, challenge is we think that the first voice is someone else. Parents, youth leader, discipler, campus minister, we think that sometimes that's the first voice. But if we sit back and evaluate, we realize, no, the first voice is God. And so let's grow in learning to listen to the first voice so we can get to that statement, it is the Lord. And the joy we feel. And we're invited to God not to be condemned, not to be shamed, but what does He do? He provides food for us. Amen. Takes communion for us. And so God comes back in physical form because they don't really know how to have a relationship with God in invisible form. But I think we have to grow in that. Let's grow in relying on God because God is invisibly present. What strikes you from that? How does God speak to you? Vamos a tomar unos minutos, vamos a tomar 10 minutos. Pueden reunirse en grupos de 3, 4 o 5 y aquí están 2 preguntas. Déjalas hago y después se reúnen en sus grupos. ¿Qué escuchaste? ¿Qué te sorprendió o captó del pasaje y clase hoy? What did you hear? What surprised you or struck you from this class? Número 2, como grupo, reflexionen sobre el simbolismo de la noche y el día de este pasaje, considerando cómo los momentos de oscuridad e incredulidad en nuestras vidas pueden ser transformados por la luz de la presencia de Jesús. ¿Cómo has experimentado un cambio de la noche al día en tu camino de fe? ¿Y de qué manera las conversaciones, la apertura y las interacciones con otros te han ayudado a
a reconocer y experimentar la gracia abundante de Jesús en tu vida. As a group, let's reflect on the symbolism of day and night in this passage, considering how moments of darkness and unbelief in our lives can be transformed by the light of Jesus' presence. How have you experienced the shift from night to day in your faith journey? And in what ways have conversations, openness, and interactions with others helped you recognize and experience Jesus' abundant grace in your life? Tomemos 10 minutos. Entre más chicos los grupos, mejor, porque más podemos hablar. Muy bien, entonces, adelante, tomen esos minutos. Muy bien. Los interrumpo para cerrar este espacio. Vamos a orar y tomar comunión, muy bien. Entonces, si me pueden, por favor, acompañar a una oración. Después vamos a cantar una canción más. Podemos cerrar con esto. Si creemos que Dios es un Dios vivo, presente y activo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en el mundo, vamos a discernir lo que está haciendo. Vamos a escuchar su voz. Vamos a poder responder y participar fielmente en lo que Dios desea. If we believe that God is living, present, and active, then we're going to be able to discern his activities, and we're going to be able to hear his voice. And in hearing his voice, we'll be able to obey and respond and participate faithfully in the presence of God, in the mission of God. But first and foremost, we must believe that God is a living, present, and active God. El primer paso es creer que Dios es un Dios vivo, presente y activo. Oremos. God, we're so grateful to be interrupted one more time in a familiar passage in fresh and new ways, perhaps in fresh and new ways. We want to believe that you are living, present, and active. We want this imagery of a departed God to be converted to this truth that you are a present God. Yeah. Help us in our imagination to have the right imagery that matches what Scripture is telling us. We want a full conversion of our imagination because we want to believe, we want to listen to your voice, we want to follow you and participate faithfully in your life, in your mission. Dios, ayúdanos a creer que no eres un Dios que está lejano y se fue. Ayúdanos a creer que siempre has estado presente. Ayúdanos a aprender cómo tener una relación contigo, aunque estás invisible entre los ojos. Abre nuestros ojos del corazón, nuestros ojos espiritualmente para discernir, para verte. Porque queremos escuchar tu voz primero. Queremos aceptar tu dirección. Queremos tener confraternidad con otras personas que confirman que eres tú el Señor. Y queremos acercarnos a ti para participar fielmente en tu vida y en tu misión. Tomamos comunión, tomamos este desayuno en esta tu orilla que tú nos sirves, ayudándonos a creer. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.